Ahí vamos, chicas. Vamos a esperar tantito a los demás. Muy bien, maestro. Me están hablando una alumna y le digo que estoy en clases. Y yo como que se le olvida que estoy en clases. Ay, Dios. Les digo. Déjenme pongo en mi estado. Estoy en clases. No molestar, por favor. Que luego se me olvidan las cosas. Déjenme ver. Muy bien. Seguimos esperando tantito. Entonces, bueno, para Frida, ¿cómo se te hizo esta segunda unidad? ¿Difícil? ¿Fácil? Pues en lo personal me gustó. Yo creo que fue pues más o menos, ni muy fácil ni muy difícil, porque había pues ciertos temas que yo la verdad desconocía por completo. Entonces yo no me conectaba a algunas clases, pero las veía grabadas y creo que con las preguntas que hacían mis compañeros me ayudaba muchísimo porque había ciertas dudas que yo tenía y pues como no me conectaba a las clases, pues no tenía cómo preguntarlas, pero también me puse a investigar y a leer documentos en PDF para aclarar mis dudas y me gustó muchísimo, la verdad. Muy bien, gracias. Y terminamos creo que Monse no está todavía. Sí, maestra. ¿Sí estás, Monse? Muy bien, Monse. ¿Qué te pareció esta segunda unidad, Monse? ¿Difícil, fácil? Está pues un poco difícil porque así como dice usted, maestra, todo tiene o sea, en una oración todo tiene su que ver. Ya no lo habían enseñado en primaria, pero como que profundizarlo y verlo de diferente manera, pues la maestra nos lo enseñaba, ahora nosotros tenemos que aprenderlo para poderlo enseñar. Entonces, se me hizo un poco difícil, pero a la vez, ya como que aclarando todo, pues sí, esas dudas de cómo armar, cómo escribir. Entonces, pues es una práctica constante para poderlo hacer cada día mejor. Así es. Y bueno, y Roberto, ¿qué te pareció la unidad 2? Muy, muy explicativa, profe. Como ya dijeron los compañeros, son cosas que ya habíamos visto, pero de una manera práctica. Solamente fue ponerle nombre a temas que ya en algún momento hasta nosotros mismos, como cuando fuimos niños, sabíamos. Y que con la práctica, yo siento que es algo que nos sirve a nosotros como docentes en desarrollo y docentes ya en práctica para lo que vamos a estar trabajando con los niños en nuestras clases o con quien nos toque trabajarlo. Yo creo que más va enfocado a niños, ¿no? El tema, estos temas. Pero, pues sí, muy interesante. No estuvo nada complicado, no estuvo nada difícil y sobre todo, profe, que así como la mamá pajarito va y caza el gusanito y lo mastica y después ya lo transfiere se los da a sus hijos. Yo siento que esto es lo que tú has hecho con nosotros, que algo que sería totalmente más complicado de entender si no estuvieras tú explicándolo, lo hiciste todavía más entendible, más digerible y más fácil de asimilar. Muchas gracias por eso. No, de nada. O sea, ya soy el pajarito que les está masticando y les avienta el conocimiento. Muy bien. No, eres la mamá pajarito. Mis polluelos son ustedes. Fíjense que Es correcto. se me graduaron mis polluelas también. Tuve graduación y pues bien felices mis alumnas. Dije, bueno, ahí luego vieron mis estados, ahí vieron mis fotos.
Muy arreglada yo ahí. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar la unidad número 3, que es el periodo histórico de la lingüística. El periodo histórico de la lingüística viene la parte en la que vamos a aprender un poquito de cómo surgen las grandes perspectivas, las grandes aportaciones, algunas teorías que forman parte ya de esta ciencia para que se convirtiera en tal cual. Porque acuérdense que antes era como un elemento más, un elemento extra en el conocimiento del ser humano, pero a partir de lo que vamos a ver durante toda esta tercera unidad, es acerca de cómo fue y cómo se fue evolucionando también la lingüística hasta transformarse a lo que hoy en día tenemos. ¿De acuerdo? La próxima semana yo les voy a entregar ya los temas que van a exponer individualmente cada uno de ustedes para la unidad número 4. Entonces sí va a estar como un poquito más, no es difícil porque ya vimos la parte de la fonética, fonología, y eso es lo que van a explicar ustedes en cada lengua que les corresponda para exponer. ¿De acuerdo? Próxima semana ya les tengo listo todo para que ustedes puedan ir investigando, lo puedan hacer tranquilamente y dentro de un mes aproximadamente o menos podamos presentar esas temáticas. Entonces, bueno, continuamos con el tema. Y bueno, el primero de ellos es la gramática comparada. La gramática tiene otras 2, 3 subdisciplinas de la misma. Tenemos la comparada, la histórica y está otra tercera que es la gramática generativa, que es la parte donde Nanchevsky ya se enfoca completamente en ella. Bueno, ¿qué es la gramática comparada? Aquí les puse el concepto, que es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas, dialectos relacionados. Entonces, la gramática comparada surge cuando llegan las primeras investigaciones acerca de las diferentes lenguas que existen en el mundo. Entonces, bueno, vimos que existe una sánscrito, que es la mamá de todas las lenguas, hagan de cuenta que es como la raíz del árbol genealógico. Y en el tronco viene la división de las protoeuropeas, de un lado, las protoamericanas, del otro lado. Entonces, bueno, este tipo de gramática compara qué hay dentro de las protoeuropeas en común, qué tienen igualdad, cómo es también su escritura, vamos a decir, similar, qué palabras son similares, de dónde muda, como lo vemos en la geolingüística, una palabra a otro país, todo lo que tiene que ver con la comparación de la gramática, acuérdense, de lo oral y de lo escrito, lo investiga esta disciplina de la misma gramática, ¿de acuerdo? Dialectos relacionados, idiomas, qué tantas palabras tiene, cómo se pronuncia correctamente, de dónde, por ejemplo, vamos a ver las germánicas que mudan a Reino Unido y de Reino Unido se mudan a Estados Unidos, qué tanto pasó en ese tiempo, qué evolucionó, la etapa 1, etapa 2, etapa 3 de cada una de las lenguas, de dónde se arrastraron a México ciertas palabras, todo eso tiene que ver con la gramática comparada. El término gramática comparada fue comúnmente utilizada por los filólogos del siglo XIX, más sin embargo, Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, consideró la gramática comparada como un nombre inapropiado por varias razones. O sea, llega él, ya existía desde los filólogos del siglo XIX, pero llega Ferdinand de Saussure y dice, ¿sabes qué? Pues es que no se le puede llamar gramática comparada a ciertas cuestiones. Gramática comparada es la parte que viene en la parte del significado que vimos arriba. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué comparaciones hay? Etcétera. Entonces él dice, es inapropiado por ciertas razones que vamos a ver a continuación. La más problemática de las cuales es que implica la existencia de una gramática científica distinta a la que se basa en la comparación de idiomas. Entonces, bueno, él decía, es que no, porque existe algo ya científico investigado que viene siendo el sánscrito, el protoindoeuropeo, el protoamericano. En ese tiempo todavía estaba solamente el protoindoeuropeo. Y decía, estas son las lenguas madre, el italiano, el alemán, el griego, el hitita, el armenio. Lo vamos a ir viendo en las exposiciones. Pero nos decía Ferdinand de Saussure, esta es una de las más problemáticas más grandes,
porque ya científicamente hay una estructura que ya existe. Ahora, ¿qué tenemos que investigar? La comparación de cada una de ellas. Hay similitudes, ok, estoy de acuerdo que están las similitudes, pero hay comparaciones. Comparaciones, la antigua o la clásica, la media y la moderna. En cada lengua, en cada idioma existe un tipo. Nosotros también tenemos un clásico que viene siendo el de los mesoamericanos, de las culturas antiguas que tenemos de México. El medio viene siendo cuando llegan los españoles y el moderno es el que tenemos actualmente. Entonces, él decía, hay que comparar y hay que ver cómo ha evolucionado cada una de ellas para poder complementarlas o introducirlas en la gramática comparada. ¿De acuerdo? En la era moderna, señala Sanjay y Sanjay Jay, la rama de la lingüística conocida como gramática comparada es el intento de caracterizar la clase de lenguas naturales biológicamente posibles mediante la especificación formal de sus gramáticas. Entonces aquí nos dice, bueno, tengo una lengua española, que nosotros es la de Castilla, obviamente, pero nosotros, si hablamos de México, tenemos una lengua natural que viene siendo la mesoamericana. La media o la intermedia es la del español cuando se fusiona, crean nuevas palabras, se conservan palabras antiguas, y la moderna es cuando ya actualmente tenemos ciertas palabras en chino, en inglés, en alemán, o sea, hay un revoltijo árabe, etcétera, que es lo que tenemos actualmente en nuestro diccionario, ¿no? Entonces, aquí Sanjay nos dice, si vas a hacer una gramática comparada, tienes que conocer la lengua natural, la intermedia y la moderna. Si no, no vas a poder entender de qué se trata la comparación o la evolución de esa misma lengua. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan hasta ahorita, chicas, chicos? No, profe, muchas gracias. ¿Todo bien? No, maestra. Sí, Ok, pues bien. ¿tienen alguna duda? Pregunten, por favor. No quiero que se me vayan sin dudas porque después, en la hora de la explicación final, tenemos problemas. Y bueno, una teoría de la gramática comparativa es una especificación de alguna colección definida. Colección se refiere, chicos, a esta parte que yo les decía, cómo cambia de la etapa, supongamos, nuestra lengua, del siglo, vamos a decir, de 1600, ya cuando están los españoles bien establecidos, a 1800, cuando llegan franceses, chinos, japoneses, haitianos, africanos, cuando llegaron la nueva conquista que dicen en México y empezó la independencia, cómo fue evolucionando. Y luego después de ahí a 1900, nos vamos por siglos, esa es la colección definida. ¿Cómo va cambiando? ¿Qué palabras se utilizan? Como decía el compañero, el vosotros, ¿no? El vosotros que, ay, vosotros 6, ustedes 6, que era cuando estaban los españoles, en la primera etapa, vamos a decir, de 1500 a 1600. Pero pues llegan los árabes en 1800, los franceses, cuando llegan la guerra de los pasteles, italianos, etcétera, y empieza la fusión de diferentes palabras, de diferentes lenguas, diferentes, a veces pronunciaciones, cambios fonéticos. Esa es la cuestión que hace esta teoría de la gramática comparativa, chicos, que va de un cero, cómo va creciendo, a cómo se va cambiando, esas ramitas del árbol, cómo es de que el español tiene como 40 ramitas. Esa es la comparativa. ¿Qué tanta comparación hay? Ahora también, si decimos, bueno, es que el español, ok. Si te pones a estudiar el español, en lingüística vas a tener el de Castilla, el de Europa, el original, y luego pues que Andalucía y que tal estado de España, y hay diferentes como aquí. Luego se vienen a México, imagínense, llegas a México y ves el español de nosotros y luego te vas a otro estado y diferentes palabras, diferentes sonidos, diferente pronunciación. Y dices, bueno, va, ya encontré un poquito más. Ahora te vas a Chile, a Colombia, a Puerto Rico, bla, bla, bla. Dices, oye, pues, ¿qué está pasando? Esa es la comparativa, ¿sí? ¿Cómo comparas tú? Ahora sí, como dicen la semántica, una palabra, como vimos la palabra pata, ¿cómo decimos aquí pata y qué significa en otros países? Hagan cuenta que esa es la comparativa. Las teorías contemporáneas de la gramática comparada comienzan con Noam Chomsky. Aquí ya es cuando dice Noam Chomsky, a ver, ¿qué está pasando? Existen diferentes lenguas, diferentes idiomas, que acuérdense, son diferentes cada uno de los conceptos.
Aquí él empieza a decir, vamos a hacer una comparación, vamos a ver qué construcción de la teoría del constructivismo hay en cada país de diferentes palabras y diferentes conquistas. Pero hay varias propuestas diferentes actualmente bajo investigación. Esta parte, chicos, la lingüística sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es como la física, la química. Se va transformando conforme va evolucionando el ser humano. Entonces es muy importante ir actualizándonos constantemente también como profesionistas acerca de diferentes palabras, cómo se escriben, qué significado tienen, por qué lo utilizan, en qué tipo de lingüística lo vamos a utilizar, ya sea estudiantil, profesional, social, etcétera. ¿Dónde voy a utilizar todas estas cuestiones? ¿De acuerdo? Para más claro, ¿dónde? Oye, profe, ahorita que ya vamos a empezar a ver a Noam Chomsky, Ajá. o todavía lo vamos a ver así nada más como referencia. Aquí va a venir Noam Chomsky una parte. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ok, ¿Profe? ¿mande? Ah, perdón, pensé que estabas congelado. No, aquí está, lo que pasa es que me mandaron un mensaje Ok. de que a quién no le voy a poder aplicar examen, esas cosas. Pues me quedo, estoy en clases, les digo. O, no voy a contestarle a nadie ya, ok. Para más claro, bueno, para que quede un poquito más claro, que se los especifico con mis propias palabras, porque creo que es mucho más sencilla a veces, o a veces es más fácil ver un video. Si queremos entender el origen y la naturaleza real de las formas gramaticales y de relaciones que se representan, debemos compararlas con formas similares en dialectos o idiomas afines. Por ejemplo, yo voy a comparar mi lengua, mi idioma que yo tengo aquí en México con la que, por ejemplo, yo, si me pongo a investigar, a ver, ¿de dónde viene tal palabra? Palabra baúl, que viene siendo árabe, pues tú pones ahí árabe, almohada árabe. La palabra brasier, pues es francesa, ¿no? La palabra cronsai también es francesa. La palabra bambino, que a veces se utiliza italiana, ¿no? Montessori, italiano. Entonces, esa es la cuestión de que debemos de conocer un poquito de dónde vienen las palabras. Ahora sí viene la semántica, muy importante esta parte, y la etimología, que ya lo aprendimos, ¿no? Para poder hacer una comparación y para poder comprender cualquier dialecto, cualquier lengua, cualquier habla, cualquier cuestión, debemos de ver de dónde surge, ¿sí? Su etimología y su significado. No nada más voy a usar tal palabra sin saber qué significa. Porque de repente, como el de, ¿se han visto el de Bob Esponja, chicos? ¿Sí han visto Bob Esponja ustedes? Sí, maestra. ¿Sí han Yo visto creo Bob que todos. Esponja? Cuando hay un capítulo, pues siempre se los pongo como ejemplos de lingüística y de redacción. Hay un capítulo en el que Bob Esponja y Patricio se encuentran en el bote de la basura, rayado el bote con palabras groseras. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Y ellos no saben qué significa. Ellos solamente lo leen y lo repiten y lo repiten y la gente se asusta. Porque son groserías. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en esta parte. Yo tengo que conocer de dónde viene esta palabra para saber si la voy a utilizar o no. Yo tal estoy como Patricio Bob Esponja hablando puras groserías y el alumno, pues, ay, que la maestra no sabe ni qué significa y bien majadera. Pues es que no sabemos. Entonces, aquí es parte de lo que es la gramática comparada. La tarea del gramático comparativo es comparar las formas gramaticales y los usos en un grupo aliado de lenguas y por lo tanto reducirlas a sus formas y sentidos más próximos. Sí, entonces ahí en el diccionario, si abrimos una sola letra, la letra, bueno, la A no, la vocal es muy grande. Si abrimos, por ejemplo, la B de burro, es decir, la B grande, y seleccionamos una sola hoja, podemos encontrar palabras que son de España, palabras que son árabes, palabras que son italianas, palabras que son inglesas, palabras que son de diferentes lugares. Y ahí nosotros podemos hacer como una tabla comparativa, como la tarea de árabe, inglés, español, maya o azteca, y ahí seleccionar. Y ser, eternamente, yo creo que duraremos muchísimos años en los diccionarios, todas las palabras que tenemos, a hacer esa selección. Esa es la tarea de la persona que se dedica a la gramática comparativa. Dividir cada una de ellas.
para cuando nosotros encontramos aquí en internet, en Google, en donde quieran, una palabra como la vimos en la etimología, del origen italiano. Por ejemplo, voy a buscar la palabra baúl. Origen de la palabra baúl. Y vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Nos permítanme tantito. De la palabra baúl. Bueno, también viene la palabra barbacoa, pero pues, ya eso ya es muy de hambre, ¿verdad? Les voy a sacar el hambre también. La Del palabra francés. baúl vendría del francés baut, leer by, un término del siglo XII, tomado probablemente del alto alemán Beut, lugar donde se conservan los alimentos. Entonces viene directamente del alemán. Y del alemán se brinca al francés y del francés se brinca al español. Entonces, ahí está una gramática comparativa. Imagínense todo lo que... Y, ay, la palabra, vamos a buscar otra palabra. Voy a buscar la palabra almohada. Almohada con H. De almohadas viene del árabe moa, que significa unitario. Por otra parte, almohada viene del al-mohada, que es formado de la palabra kat, que significa mejilla. Entonces es árabe la palabra almohada. Y ahí en nuestra tablita comparativa, pues ya le pones baúl, almohada, y les vas seleccionando. Eso es una gramática comparativa. Imagínense la tarea tan grande que tienen estas personas de idioma y lengua y dialecto. Idioma, lengua, no, muchísimo trabajo. También es el pasado y presente de una lengua, lo que les decía. Nunca se les olvide que la gramática comparativa sí es el origen, es de qué país viene o de qué lengua viene de origen, pero también tiene sus etapas de clásica o antigua, media, intermedia y moderna o actualizada. Que eso lo vamos a ver en las exposiciones que ustedes realicen en la historia de su propia lengua, ¿de acuerdo? Déjenme ver qué hora es. Ok. Busca las relaciones de otras lenguas antiguas con las modernas, que es lo que estamos viendo ahorita, y en la actualidad se investigan los accidentes gramaticales similares con las lenguas de hoy en día. O sea, el accidente gramatical es esa fusión de palabras, que yo no sé por qué fusionan tanto, pero por ejemplo, agridulce. Es una fusión que se llama accidente gramatical. Agrio, de agrio, y dulce, y le puntas, agridulce. ¿Sí? Ese es un accidente que hoy en día se está utilizando comúnmente en nuestro lenguaje, en nuestro dialecto o en nuestra habla. Muy bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí la vamos a dejar porque es muy extensa la histórica. No, maestra, todo va bien. Todo muy bien. Entonces, bueno. Primer pregunta de evaluación. Ya de una vez. A ver, Emilio. A ver, Emilio. A ver, ¿Qué es gramática comparativa? gramática comparativa. Listo. El Es- cuaderno. No, Bueno, no tengo cuaderno, pero a ver, con ya. tus propias palabras. ¿Mande? ¿Qué es con tus propias palabras? Es la comparación de lenguas o dialectos. Por ejemplo, la cantidad de palabras que tiene cada idioma, la cantidad de, bueno, no, la cantidad de palabras le voy a repetir. La forma en que se escribe, además. Bueno, sí, todas las diferencias que tiene, las similitudes, también se puede diferenciar por etapas. No recuerdo las etapas, la verdad, una disculpa por No, eso, eso se lo voy a pero... preguntar a Roberto ahorita. Hasta ahí. Entonces es la Ok, comparación de lenguas, dialectos e idiomas. Muy sí, bien. Ahí está perfecto, ¿eh? No se me vayan a cambiar de ese concepto. A ver, Roberto, ¿cuáles son las etapas de las lenguas? Claro que sí, maestra. Sería la parte de antigua, esas las tres O, partes, ¿no? ujú, Actual, ¿sí? falta otra. Me falta una, era la antigua, la, sería la muy básica, y luego de esa ya sería la del medio y la actual. Pero los Entonces, nombres, fíjense, ahí les va. ¿Es clásica o antigua? ok, ¿Intermedia o media? ok,
y moderna y actualizada. Ok, perfecto. Esas son las 3 etapas. En algunos les va a aparecer así, antiguo, o les va a aparecer clásico, medio y actual. Y otro les va a decir clásico, intermedio y moderno. Así les va a aparecer en las lenguas que van a investigar. Ok, muy bien. A ver, Monse, gracias a quién se fue construyendo un mejor concepto de la gramática comparativa. Chomsky. Ajá, Nanchowski, muy bien. Vamos con Gaby. Gaby. Me pregunta las facilidades. Es que sí. Ay. No, pues está bien difícil. Ahorita vamos a ver lo que Gaby nos va a decir. Gaby, ¿quién Ay, fue? no. A ver, Gaby, ¿quién fue el que dijo que el concepto que tenían anteriormente en el siglo XVIII y XIX no era el correcto para una gramática comparativa? ¿Quién dijo no es correcto ese concepto? Ferdinand de Saussure. ¿O cómo se llama? Sí, ahí ha apuntado Ferdinand de Saussure. Déjenlo de vuelta a la diapositiva con el teléfono. Muy bien. Y bueno, pues vamos a terminar con la compañera Nelly, Eduviges y Nelly. A ver, ¿cuál de las dos se va a discutir por este último punto? ¿Cuál es la primera lengua madre del ser humano? ¿El sánscrito? El Algo así, sánscrito. ¿no? Sí, eso, Muy sánscrito. bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues a Eduviges le va a tocar la más fácil. Eduviges, ¿cuáles son las dos ramas o una de las ramas que le sigue al sánscrito? Pues Eduviges, no estoy, maestra. Salió del grupo. Estoy, pero la verdad no me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Alguien que le quiera ayudar? Yo mero. A ver, Roberto. ¿Es la proto o la indoeuropea? No, la proto. Ah, ok. Pues that's it. ¿Pues la proto qué? Es que es el sánscrito y luego sigue el proto ¿qué? Son dos. Protozoario. Protodinosaurio. Hagan de cuenta que es igual. La sánscrito es la base, es el número uno, la lengua madre que yo decía de la Torre de Babel, que es la que se hablaba unificadamente para todos, era la única comunicación que había, el único idioma, la única lengua que existía, o el único dialecto, como lo quieran concebir. Y de ahí sale la proto-europea. Pues Y la es lo que estoy diciendo. Lo así como los alemanes, la proto-americana. La protoamericana supuestamente es cuando pasan por el estrecho de Bering y de ahí surge la protoamericana. Aparte también de las conquistas que se fueron. Y ahora sí ya viene la indoeuropea y la americana. Va como 3 etapas evolucionando, ¿ok? Entonces, muy bien, chicos. Cualquier cuestión que tengan acerca de la tarea, dudas, etcétera, pues con mucho gusto pueden comunicármelo para poderles ayudar. Como siempre es un gusto tenerlos. Espero que el conocimiento que hoy obtuvieron sea para siempre, no se les vaya a olvidar, no se tocar un alumno como yo bien enfadosa, entonces traten siempre de guardar sus propios constructivismos del concepto de cada clase para que lo puedan utilizar ya a futuro y presente, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, los veo la próxima semana, Profe, cuídense yo mucho. sí tengo una duda así rapidito A de la ver. tarea. La acabo de leer y dice que es, a ver, permítame. Órale, Monse, porque ya se me acabó mi Sí. clase. Es, Luego es llegan otros en sobre lo que está abajo, de esas Ajá. son las disciplinas, lo que tenemos que hacer. Así es. O sea, de esos así vamos a viene. escoger 2. O sea, No, poner. ¿quién dijo que 2? No. El Aquí cuadro dice- comparativo dicen las instrucciones. Se creará un cuadro comparativo en el cual se explique en la unidad número 2 disciplinas ya, auxiliares. perdón, sí. Esto Ajá. es, se colocarán los subtítulos como fonética, fonología, gramática, morfología, sintaxis, semántica, etimología, analogía, De todos ortografía esos, entonces. y prosodia, sí, exactamente. Las Ok. características y cada uno debe de incluir lo siguiente. Cada disciplina en un cuadro o en una tablita. En cada uno va a venir su concepto,
su característica principal, el uso en el área educativa, que ya lo hemos platicado muchas veces, y una imagen referente a ella. Se les recomienda que pongan la hoja de forma horizontal, chicas. Es una recomendación, un tip, para que se vea mucho mejor la tarea y para que pueda abarcar completamente las cinco celdas de la tabla. ¿De acuerdo? Puede ser de 1, 2, 3, 4 páginas, lo que ustedes consideren que abarca la información. Y bueno, pues esa sería la tarea. ¿De acuerdo? Ya cualquier cuestión que tengan, yo les mando un ejemplo, ahorita les mando una tablita de ejemplo al grupo para que no les quede ninguna duda. ¿Ok? Ahora sí, pues nos vemos, de nada, y cuídense mucho, y si se portan mal me invitan, pues ya estuvo que ya no me voy a portar bien jamás, entonces bueno, disfruten el día y excelente fin, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Se maestra. me portan bien, ¿eh? Hasta luego. Gracias, maestra. Bye, adiós.